Hoy detuvimos a la mujer involucrada en el caso Paris Tully y actualmente la estamos interrogando. Hoy os traemos un caso famoso de la historia estadounidense, el caso Paris Tully. Una madre, un bebé recién nacido y un electrodoméstico común de la cocina. Suena imposible y, sin embargo, este es un caso real. La mujer, China Arnold, fue procesada en relación con la pérdida de su hija, Paris Tully, de 28 días de nacida, de una manera que conmocionó a todo Estados Unidos. En su momento, algunos medios la etiquetaron como la madre del microondas, y mientras el público reaccionaba con indignación, partes de la familia de Arnold sostuvieron que no recibió un juicio justo. Lo que hace este caso especialmente difícil de comprender es que la acusada no tenía antecedentes documentados de una condición mental grave ni mostró señales claras de una ruptura psicológica repentina. La bebé Paris, una vida frágil que nunca tuvo la oportunidad de crecer y descubrir el mundo, se convirtió en un símbolo de cuán vulnerables pueden ser los niños, incluso en los lugares que deberían ser los más seguros, sus propios hogares. A menudo hablamos de fallas dentro de Child Protective Services, la agencia encargada de proteger a niños en situaciones de riesgo. Pero, ¿qué ocurre en los casos en los que CPS nunca estuvo involucrado? ¿Hubo algo que los familiares pudieron haber hecho para detener la tragedia antes de que ocurriera? Hoy les traemos la historia de un caso inquietante, donde un objeto cotidiano del hogar se convirtió en el centro de un desenlace inimaginable. Un true crime documentary que obligó tanto al sistema de justicia como a la sociedad a plantearse una pregunta dolorosa. ¿Qué podría llevar a una madre a hacer algo así a su propio hijo? En la mañana del 30 de agosto de 2005, a las 7:15 de la mañana, China Arnold y su novio, Terrell Tully, llegaron deprisa al Dayton Children's Medical Center, en Dayton, Ohio. En sus brazos llevaban a su hija de 28 días de nacida, Paris Tully. La bebé no respondía y su piel estaba pálida. Al llegar, la temperatura corporal de Paris se midió alrededor de 95 grados Fahrenheit, aproximadamente 35 grados Celsius, muy por debajo de lo normal. No se detectaron signos de pulso, respiración ni presión arterial. El personal médico inició de inmediato maniobras de reanimación de emergencia y trabajó durante 15 minutos desesperados, pero no lograron revivirla. Paris fue declarada sin vida. Los médicos quedaron confundidos. Paris presentaba señales inusuales relacionadas con una exposición anormal al calor, diferentes a lo que suelen ver en casos de lesiones menores por agua caliente o líquidos. Dentro de la sala de emergencias, los padres parecían alterados y angustiados. Terrell Tully rompió en llanto, mientras Arnold insistía: «Mi bebé no estaba quemada, solo es daño superficial». Esa afirmación solo profundizó la preocupación de los médicos, ya que no coincidía con lo que estaban observando. Otro detalle llamó la atención del personal médico. Paris vestía pijamas limpias, sin residuos ni marcas visibles, con lesiones de esa naturaleza. Los doctores normalmente esperarían encontrar señales también en la ropa. Cuando se le preguntó qué había ocurrido, Arnold dijo que regresó a casa alrededor de las 2 de la madrugada e intentó alimentar a Paris, pero la bebé se negó. Afirmó que la niña se sentía caliente al tacto, por lo que la colocó en la cuna
y encendió un ventilador para refrescarla. Más tarde esa mañana, al despertar, descubrió que Paris ya no respondía. Arnold declaró que, después de preparar a sus otros hijos para la escuela, llamó a Talley y llevó a Paris de urgencia al hospital. Desde el hospital, tanto Arnold como Talley fueron llevados directamente a la comisaría para ser interrogados. Al principio, la versión parecía razonable, pero los detalles inusuales en los registros médicos levantaron rápidamente señales de alerta para los investigadores. ¿Qué había ocurrido realmente dentro de aquel pequeño apartamento antes del amanecer? En la comisaría, el relato de China. Arnold comenzó a cambiar, a diferencia de su primera declaración. Afirmó que esa noche regresó a casa alrededor de las 9:30 o 10 de la noche. Se sentó en el sofá de la sala, sostuvo a Paris contra su pecho y se quedó dormida. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, dijo que el suave gemido de la bebé la despertó. Arnold aseguró que calentó leche en el microondas, alimentó a Paris y le cambió el pañal. Después, volvió a recostarse en el sofá, colocó a Paris sobre su pecho y se quedó dormida otra vez. Arnold dijo que más tarde despertó y vio a Terrell Talley dormido en un sofá cercano. No vio a Paris y asumió que Talley había llevado a la bebé al piso de arriba y la había colocado en la cuna. Para ella, parecía una mañana normal después de una noche larga. Sin embargo, la declaración de Talley fue distinta. Él afirmó que regresó a casa más tarde. Alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, se recostó brevemente en una silla pequeña para descansar y luego se movió al sofá grande donde Arnold dormía. Cuando despertó, dijo que vio a Paris inmóvil, boca abajo, sobre el sofá grande, en una esquina de la habitación. Mientras tanto, los investigadores obtuvieron una orden para registrar el pequeño apartamento donde Arnold y Talley vivían con los otros 3 hijos de ella. Antes de entrar, solo tenían una certeza. Paris presentaba señales vinculadas a una exposición anormal al calor, pero la causa seguía sin estar clara. Durante el registro, los detectives recibieron información del médico forense indicando que las marcas en el cuerpo de Paris eran consistentes con una exposición a calor inusual. Lo que más llamó la atención fue lo irregular del patrón. Las áreas afectadas estaban claramente delimitadas, con zonas vecinas completamente intactas. Toda la espalda de Paris, por ejemplo, no mostraba señales anormales, un patrón que no coincidía con ningún tipo de lesión por calor que los investigadores hubieran visto antes. Eso dejó a los investigadores confundidos. Comenzaron a registrar el apartamento, tratando de identificar algún objeto que pudiera haber causado marcas de formas tan extrañas. Quizá un recipiente metálico, una almohadilla térmica o algún electrodoméstico de forma rectangular. Sobre la encimera de la cocina notaron un microondas, pero en ese momento nadie lo consideró relevante. En la planta superior, la policía encontró una palangana de plástico llena de agua ligeramente turbia, con lo que parecía ser un residuo asentado en el interior. Se tomaron muestras del agua y del material para su análisis, pero en general la inspección no reveló de inmediato respuestas claras. Entonces, los investigadores recurrieron a los vecinos para obtener más información. Supieron que la noche anterior a que Paris dejara de vivir, la hermana de Terrell Talley, Lee Anda, había estado cuidando a los hijos de Arnold. Al ser interrogada, Arnold admitió que ella y Talley habían salido durante varias horas esa noche.
comenzando alrededor de las 7 de la tarde. Dijo que al regresar permaneció un rato afuera, en el porche, antes de entrar a la vivienda entre las 9:30 y las 10 de la noche, y que Lee Anda todavía estaba allí en ese momento. Arnold afirmó que más tarde alimentó a Paris con un biberón y notó que la bebé se sentía más caliente de lo habitual al tacto. Creyendo que solo estaba incómoda, la acostó para que descansara. Lo que nadie imaginaba entonces era que este relato aparentemente cotidiano pronto se convertiría en el centro de uno de los casos más perturbadores del país. Durante los interrogatorios que continuaron a lo largo del 30 de agosto de 2005, Arnold repitió en varias ocasiones que se despertó a las 2:30 de la madrugada y que después llevó a Paris al hospital. Pero mientras más hablaba, más inconsistencias surgían. Los detectives ya habían descubierto detalles adicionales. Un testigo informó haber visto a Arnold de pie afuera del apartamento alrededor de las 4 de la mañana. Los investigadores también supieron que Arnold y Terrell Talley habían tenido una discusión seria la noche anterior y que dentro de la vivienda se había encontrado una palangana de plástico con agua turbia. Cuando se le preguntó al respecto, Arnold aseguró que había bañado a Paris alrededor del mediodía del día anterior y que después no había vaciado el agua. Al principio, Arnold dijo que la discusión había sido por un tema de manejo, pero tras horas de interrogatorio admitió que la verdadera razón era que Talley tenía dudas sobre la paternidad biológica de Paris. A partir de ese momento, el relato tomó un rumbo distinto, marcado por inestabilidad emocional y una tensión creciente. Arnold negó inicialmente haber estado afuera en el porche a las 4 de la madrugada, pero más tarde reconoció que sí lo estuvo y explicó que estaba esperando a que Talley regresara a casa. Luego, de forma inesperada, afirmó que Talley se había llevado a Paris más temprano esa noche. Cuando los investigadores le preguntaron por qué no había mencionado eso antes, Arnold se detuvo y dijo en voz baja: «Porque lo amo, quería protegerlo». Esa respuesta dejó atónitos a los investigadores. Le preguntaron directamente: «Entonces, cuando Talley regresó, ¿le entregó a una bebé que ya mostraba señales de una exposición severa al calor?». Arnold no respondió. Ese día, la policía permitió que Terrell Talley se retirara de la comisaría, mientras Arnold quedó detenida por cargos relacionados con poner en riesgo a una menor, ya que era la única persona confirmada dentro de la vivienda cuando Paris sufrió el daño. Aún así, la causa real detrás del fallecimiento de la bebé seguía sin estar clara. El informe preliminar del médico forense indicó como causa hipertermia debido a una exposición severa al calor. Arnold permaneció detenida durante varios días y luego fue liberada por falta de pruebas suficientes para presentar cargos formales. A inicios de 2006, los investigadores forenses recibieron información inesperada. Algunos expertos habían comenzado a estudiar casos de bebés gravemente afectados por electrodomésticos domésticos, en particular hornos de microondas. Como parte de esa investigación, realizaron experimentos de simulación en modelos animales de tamaño comparable al de recién nacidos para comprender mejor los mecanismos de transferencia interna de calor. Casi al mismo tiempo, las autoridades fueron alertadas sobre un caso en Virginia, donde un bebé recién nacido había sido encontrado sin vida en circunstancias similares.
Cuando los especialistas compararon los patrones de daño térmico de ambos casos, observaron una coincidencia casi exacta: la distribución del calor, las zonas afectadas e incluso la dirección de la exposición térmica eran sorprendentemente similares. Este hallazgo llevó a la policía de regreso al 415 de Hall Avenue, el antiguo apartamento donde Arnold y su familia habían vivido, aunque llevaba casi un año desocupado. El microondas de la pequeña cocina seguía en su lugar original. Técnicos del laboratorio criminalístico de Miami Valley realizaron un examen detallado. Lo que encontraron fue impactante. En el techo interior del microondas descubrieron una muestra de ADN que coincidía parcialmente con Paris Talley. Las pruebas confirmaron que no correspondía al ADN de Arnold. Posteriormente, especialistas forenses midieron y analizaron la estructura del aparato y concluyeron que, por el tamaño de la cámara interna, una recién nacida como Paris podía caber físicamente en su interior. Aún más revelador fue que la evidencia del patrón de calor documentada en los informes forenses coincidía de forma precisa con la ubicación del componente de calentamiento situado en la parte superior interna del dispositivo. El análisis indicó que Paris fue colocada boca arriba, orientada hacia la fuente de calor, lo que explicaba por qué la parte superior de su cuerpo presentó los efectos más graves. Una vez que este informe fue revelado, los investigadores ya no tuvieron dudas. El microondas, un objeto cotidiano del hogar, fue la fuente de la exposición extrema al calor que condujo a la pérdida trágica de Paris Talley. El informe final del médico forense concluyó que Paris dejó de vivir en algún momento entre la 1 de la madrugada y las 3:15 de la madrugada del 30 de agosto de 2005. Durante ese intervalo, tanto Arnold como Talley se encontraban en el apartamento de Hall Avenue. Tras casi un año de investigación, el 27 de noviembre de 2006, China Arnold fue arrestada formalmente en relación con el fallecimiento de su hija. Un mes después, fue imputada por cargos relacionados con causar de manera intencional un desenlace fatal que involucraba a una menor de 13 años, y fue identificada como la principal responsable en el caso. Testimony resumed with baby Paris's father back on the stand. He's one of a handful of witnesses to be called so far, but out of everyone, Terrell Talley provided some of the most specific details about the night she died. For the fourth day in a row, China Arnold sits in court and listens to Q&A with witnesses the prosecutors hope will prove she killed her 28-day-old daughter, Paris Talley. Arnold is accused of burning the baby in a microwave back in 2005. On Friday, Paris's father, Terrell Talley, took the stand. He asked not to be shown on camera, but told the jury China's admitted to the crimes. Was there a time that the defendant told you that she killed the baby and you asked her in so many words, why? Yes. And she told you, she said to you that you were out, it wouldn't happen if you weren't out screwing around. Objection, lady. Overruled. Yes. Talley says the night Paris died, he and China had been arguing about infidelity in their relationship. He says he left the apartment, and when he returned home the next morning, he found China asleep and Paris cold and unresponsive. That's when they took her to Dayton Children's. Earlier this week, a trauma room nurse testified that it was there she heard China saying she killed her baby. But during cross-examination on Friday, Terrell admitted the words were out of context. So the statement, "I killed my baby," was a statement of a mom sort of feeling like she should have been watching over. That's what she said, correct? Yeah, that's how she was saying it at first.
El primer juicio se llevó a cabo a inicios de 2008, desarrollándose entre enero y febrero. Durante el proceso, el tribunal declaró de manera inesperada un juicio nulo después de que surgiera nueva evidencia que podía haber cambiado el rumbo de la investigación. Esa evidencia provino de un testimonio que sugería que el sobrino pequeño de Arnold pudo haber colocado accidentalmente a Paris dentro de un electrodoméstico del hogar y activarlo. Un segundo juicio se celebró en agosto de ese mismo año. En esta ocasión, la defensa presentó el testimonio de un niño de 8 años que afirmó haber visto al sobrino de Arnold realizar esa acción. Sin embargo, el tribunal impidió que la defensa llamara a otros 2 testigos que aseguraban que el menor les había contado lo mismo con anterioridad. Cuando concluyó la fase probatoria, el jurado declaró culpable a Arnold, pero no logró ponerse de acuerdo sobre la sentencia, quedando estancado. En ese punto, el caso no solo conmocionó al público, sino que dividió profundamente a la comunidad jurídica. ¿Se trató de un acto intencional y cruel, o de una cadena trágica de errores amplificada por la atención mediática y la presión pública? Finalmente, el tribunal condenó a China Arnold a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ella apeló, pero la solicitud de un nuevo juicio fue rechazada. Posteriormente, en noviembre de 2010, esa condena fue revocada después de que un tribunal de apelaciones identificara errores procesales graves, incluidos actos indebidos de la Fiscalía y la exclusión de un testimonio favorable a la defensa por parte de un testigo clave. El caso llegó a juicio por tercera vez en abril y mayo de 2011. Durante este proceso, los fiscales reconstruyeron los hechos de la noche del 29 de agosto de 2005, la noche en que todo comenzó. Esa mañana, la jueza Mary Wiseman abrió formalmente el juicio. La fiscalía inició exponiendo las últimas horas de la vida de Paris, subrayando que Arnold se encontraba en un estado alterado en ese momento y que había cambiado su versión en repetidas ocasiones. Argumentaron que la acusada había admitido sus acciones ante su novio antes de retractarse posteriormente. En el segundo día del juicio, el ambiente en la sala se volvió pesado y tenso. Las multitudes iniciales ya no estaban, quedando solo algunos familiares de Arnold y varios reporteros observando en silencio. Ese día fueron llamados 4 testigos, una enfermera, 2 médicos forenses y un experto en tecnología de microondas. Kimberly Snyder, enfermera del Hospital Infantil de Dayton, fue la primera en declarar. Testificó que esa mañana Arnold entró corriendo a la sala de emergencias con su hija en brazos, suplicando ayuda en un evidente estado de pánico. Simplemente gritando que su bebé estaba teniendo problemas con la piel, que necesitaba atención médica inmediata. Los médicos realizaron esfuerzos desesperados por reanimarla, pero después de 15 minutos, Paris Talley fue declarada. Al principio, nadie entendía qué había provocado señales tan inusuales en su cuerpo. A continuación, fue llamada a testificar la doctora Marcela Fierro, ex jefa forense del estado de Virginia. Ella confirmó que Paris dejó de vivir después de que su temperatura corporal se elevara de forma repentina hasta aproximadamente 107 a 108 grados Fahrenheit, muy por encima de lo que el cuerpo humano puede tolerar.
también declaró que con anterioridad había investigado otro caso en Estados Unidos con características sorprendentemente similares. La bebé falleció debido a complicaciones por sobrecalentamiento. El doctor Marcelo Fierro, ex jefe de examinación médica del Commonwealth de Virginia, investigó un caso similar en el país. Señaló que la bebé mostró síntomas graves muy rápidamente tras elevarse su temperatura. Finalmente, Robert Schiffman, un experto en tecnología de microondas, explicó cómo se distribuye la energía dentro del electrodoméstico. Testificó que la fuente de calor se concentra principalmente a lo largo del techo interior, razón por la cual los efectos relacionados con el calor más marcados aparecieron en la espalda de Paris. Un hallazgo que coincidía de manera directa con las conclusiones forenses. Habiendo sido debidamente seleccionado y juramentado, se declara a la acusada, China Arnold, responsable de la muerte de Paris Taley en agosto 30 de 2000. La cobertura mediática de ese momento describió una escena caótica, con lágrimas, enojo y dolor extendiéndose por los alrededores del tribunal. Pero, a pesar de la controversia, el veredicto no cambió. El tribunal anunció que avanzaría a la fase de sentencia, en la que el jurado tendría que considerar dos opciones: la pena capital o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Algunas personas lloraron, otras inclinaron la cabeza en silencio. Arnold, la mujer que alguna vez dijo: «Amo a mi bebé más que a nada», permaneció inmóvil, con la mirada distante. El caso llegó a su fin, pero su impacto continuaría persiguiendo a Estados Unidos durante años. Durante la audiencia de sentencia, Anthony Kiko, reportero de 2 News, ofreció cobertura en vivo desde el Tribunal del Condado de Montgomery. Describió una sala repleta de familiares, periodistas y miembros del público que acudieron únicamente para escuchar la sentencia final. La familia de China Arnold rompió en llanto, suplicando al jurado clemencia. La hermana de Arnold, Michelle Wilkinson, dijo entre sollozos: Esto debe ser registrado como el primer punto. Esto es importante para el caso. Finalmente, el jurado recomendó de manera unánime una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para China Arnold, y hasta el día de hoy permanece recluida en un centro penitenciario del estado de Ohio. La opinión pública sigue profundamente dividida. Algunos consideran que Arnold fue juzgada con demasiada dureza y sostienen que otras personas a su alrededor, especialmente quienes estuvieron presentes la noche de la tragedia, también cargan con una responsabilidad moral. Han surgido afirmaciones de que el sobrino de Arnold fue presionado por adultos para asumir la culpa y que posteriormente se retractó de sus declaraciones. Cualquiera que sea la verdad detrás de esas alegaciones, resulta evidente que el caso causó un daño psicológico profundo en ambas familias involucradas. Muchos esperaban que se tratara de una tragedia aislada, algo que jamás volvería a ocurrir. Sin embargo, expertos forenses y autoridades de protección infantil han documentado desde entonces casos similares, subrayando la alarmante realidad de que el maltrato infantil puede ocurrir dentro del propio hogar. El caso de China Arnold y la bebé Paris Taley conmocionó a la nación no solo por la gravedad de lo sucedido, sino por la inquietante pregunta que deja abierta. ¿Qué puede llevar a una madre a cruzar la línea definitiva?
convirtiendo lo que debería ser un lugar de seguridad en el escenario de la pérdida trágica de su propio hijo. El caso de China Arnold y la bebé Paris Talley permanece como una de las tragedias más desgarradoras en la historia de los delitos relacionados con menores en Estados Unidos. Una bebé de apenas 28 días de nacida, inocente y frágil, que casi no tuvo la oportunidad de sentir el consuelo pleno del abrazo de su madre. Dejó de vivir bajo circunstancias que siguen siendo casi imposibles de comprender. Lo ocurrido no representó solo una traición a la maternidad, sino también una advertencia contundente sobre las consecuencias de la negligencia, la pérdida de control y la falta de responsabilidad dentro del entorno familiar. Esta no es solo una historia sobre actos indebidos y sus consecuencias. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros comparte una parte de la responsabilidad cuando se trata de proteger a los niños, desde vecinos y familiares hasta la comunidad en general. Cuando las señales de alerta se ignoran y el silencio se elige en lugar de la acción, nos convertimos en parte del fallo que permite que la tragedia ocurra. Paris Talley debió haber crecido, reído, ido a la escuela y convertirse en un reflejo vivo de amor y cuidado. En cambio, se transformó en un símbolo de un sistema que no logró proteger a una niña vulnerable y de una sociedad que permitió que su historia fuera olvidada. La historia de Paris no solo rompe el corazón, también nos obliga a alzar la voz por la Justice for Children, por la Child Protection y por quienes no pueden defenderse por sí mismos. Nadie puede cambiar el pasado, pero sí podemos proteger el futuro, hablando en lugar de permanecer en silencio. Este video fue creado con fines educativos y para generar conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil. No tiene la intención de sensacionalizar ni de explotar la tragedia. Por favor, den like, suscríbanse y activen las notificaciones para acompañarnos en futuros True Crime Documentary, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niña y cada niño sea seguro, amado y escuchado.